La política internacional venezolana pareciese que se fija a 2.150 kilómetros de distancia, que son los kilómetros que nos separan de La Habana. Los Castros esperaban que su heredero se convirtiera en el nuevo profeta del Caribe. No contaban con ese ego desmesurado de su pupilo, lo que hizo que terminó por despertar sospechas entre sus vecinos, quienes hoy en día lo consideran un vulgar imperialista, deseoso de controlarlos con su riqueza petrolera. Como una muestra, el rechazo que tuvimos del CARICOM a las reivindicaciones venezolanas por el Esequibo. Los miembros del CARICOM han preferido brindarle apoyo a las pretensiones de Guyana que a reconocer nuestros derechos. En esta oportunidad, el gobierno no ha podido culpar al imperio o a la mesa de la unidad. El resultado es consecuencia directa de su desidia y de su estilo en las relaciones internacionales. Los jefes de Estado vecinos a Venezuela, aunque silenciosos, observan con detenimiento cómo el régimen venezolano sacrifica la protección de los intereses de su propio pueblo por sus apetencias de control hegemónico en esta parte del continente americano. Por lo que se preguntan, ¿cuándo vendrá por nosotros? ¿Cuándo las acciones que él asume nos perjudicarán? El inmediatismo con que actúa este gobierno y sus pretensiones desmesuradas le impidieron prever esas actitudes contrarias a los intereses nacionales y las respuestas necesarias que debía haber tomado para su protección. Centrada toda su acción en la búsqueda de apoyo, se ha dedicado a una operación de marketing de imagen, a través del cual regala petróleo o lo vende más barato, compra parte de deudas externas de otros países, financia campañas electorales, construye refinerías, casas u hospitales. Toda una suma de regalos millonarios que van en detrimento de las necesidades del pueblo venezolano. Lo que al final solo levanta sospechas entre los vecinos, porque ellos no pueden encontrar normal esa actitud. Desde su llegada al poder, el presidente saliente se hizo conocer por sus relaciones con los grupos guerrilleros colombianos, quienes a su vez se encuentran en estrecho contacto con el tráfico de droga. Esos grupos lo ayudan a formar equipos bélicos y le brindan entrenamiento a sus círculos de defensa de la revolución. Numerosas han sido las denuncias que se han hecho en estos últimos años sobre el apoyo que se le brinda a sectores radicales islámicos. Y se ha alertado que esos grupos generan fondos a través del lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas, y producen millones de dólares vía sus actividades ilícitas. Recientemente vimos como 2 exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia mostraban cómo se han organizado en 2 importantes carteles: el llamado cartel de los soles y el cartel sirio-libanés. Otras de las acusaciones que se han hecho a este gobierno es en lo relativo a la presencia cada día más numerosa de funcionarios cubanos en los grupos paramilitares y de inteligencia de Venezuela, a fin de moldear nuestro gobierno
según el proyecto inicial que se estableció en el Foro de Sao Paulo. Por lo que no es de extrañar el pronunciamiento que se produjo del Partido de los Trabajadores de Brasil en favor del presidente saliente Hugo Chávez. La desconfianza a su régimen se ha extendido por toda América. Es un proceso lento, continuo, producto de todos los desaciertos diplomáticos. Bajo la administración de Chávez hemos tenido problemas con Colombia, con Perú, con México, con Honduras, con Panamá, con los Estados Unidos, con Costa Rica, por hablar de los latinoamericanos, todos comentados por la prensa internacional. Con Europa, con Costa Rica porque le brindó asilo territorial al sindicalista venezolano Carlos Ortega. Con República Dominicana, Venezuela llegó a suspenderle el suministro de petróleo porque se negó a expulsar al expresidente Carlos Andrés Pérez. Con Chile tuvimos problemas por sus intempestivas declaraciones en materia exclusiva de la relación chilena-boliviana. Con sus declaraciones demostró un total desconocimiento de los tratados que rigen las relaciones entre esos dos países y Perú. En El Salvador, durante uno de los procesos electorales que vivió ese país, cuando tenía como candidato el comunista Shafiq Hadal, que fue derrotado, cuando triunfó en las elecciones Tony Saca, la injerencia venezolana fue tan evidente que el presidente Flores, de entonces en El Salvador, pidió que se retirara del país la misión venezolana de ayuda a la reconstrucción salvadoreña. Porque en realidad lo que estaba haciendo era campaña electoral a favor del movimiento FMLN y por supuesto a favor de su candidato. Voces internacionales como la del antiguo presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, se han levantado haciendo un llamado a los países democráticos de la región para que exijan a Chávez respeto a los derechos fundamentales y a la institucionalidad democrática comprometida internacionalmente. Chávez pareciese acariciar que su proyecto de integración, lo que llama el ALBA, se convierta en realidad en un nuevo Mercosur, una unión con algunas diferencias, más de tipo político que económico, y así la utiliza. La utiliza como una plataforma para afianzar su liderazgo, convencido de que a través de esta plataforma logrará controlar Latinoamérica. Aparte de estos problemas, por los países de América Latina se han vivido situaciones de tensión con España, con Inglaterra, con Alemania, con Francia, con Holanda, con Georgia, quienes han sido blanco de todos sus ataques diplomáticos. Todos han respondido, pero esas respuestas han escapado al entendimiento de la Cancillería venezolana. Un ejemplo curioso es la desconfianza que tiene el Vaticano con Chávez. En uno de los encuentros del presidente con su santidad Benedicto XVI, el Papa le manifestó preocupaciones en varios de los proyectos que se vivían en Venezuela. Pero al final de la audiencia le entregó un documento en el cual le resumía por escrito todas las observaciones que le había hecho. Una manera de garantizarse de que sus palabras no iban a ser tergiversadas.
sido olvidada como destino de los mandatarios de otros estados. Frente a eso se han señalado muchas causas de este aislamiento, y que son las causas que producen reserva entre las otras naciones. Entonces, estas causas han sido, en primer lugar, los discursos del presidente, una guerra constante contra los Estados Unidos, la exportación de esta revolución por todo el continente, sus diferencias con la Comunidad Andina de Naciones, su posición contra el ALCA, sus posiciones antisemitas, la defensa de los regímenes tales como el de Saddam Hussein o Gaddafi. En segundo lugar, se han señalado como causa su intromisión en los procesos políticos de otros países. En tercer lugar, sus relaciones con grupos radicales del Medio Oriente, Europa y América Latina, con la guerrilla colombiana, con la ETA y con el Chacal. Como cuarto elemento, se han señalado sus relaciones privilegiadas con Irán, Siria y Bielorrusia. Quinto aspecto de este aislamiento, la militarización del país y su carrera armamentista. Sexto elemento, el estilo autoritario con el que gobierna y las continuas acusaciones internacionales contra la libertad de prensa y las violaciones de los derechos humanos que ha recibido. La ausencia de una política exterior serena, inserta en el sistema internacional de las Naciones Unidas, ha cambiado la percepción del proceso que se vive en Venezuela. La comunidad internacional comienza a tomar distancia del gobierno de Chávez. La época en la que se consideraba que sus discursos o que sus acusaciones eran tan solo una posición estridente, ya no son vistas de la misma manera. A pesar de que él mantiene un doble discurso, el presidente saliente de Venezuela ya no logra disimular sus verdaderas intenciones.